Rafael como a Pablo para que nos den alguna cifra que nos ilustre, para que nos den alguna cifra, es decir, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Dónde está la industria metalúrgica en general? No solamente lo que es el Gran Rosario, sino qué es lo que están viendo ustedes en mano de obra que se va perdiendo, en industrias que van cerrando. ¿Cuál es el monitoreo que tienen ustedes y que nos pueden aportar de la realidad que hoy vivimos en la Argentina? Un poco el interanual de números, ADIMRA siempre saca una encuesta. Si bien la actividad viene recuperando, no se viene recuperando los puestos de trabajo. Venimos con un interanual de casi 2.3 el mes pasado, pero de crecimiento con respecto al año pasado, y siempre aclaramos, venimos claro, no recuperamos todavía lo malo, sino venimos recuperando un poquito de lo malo del 24 con respecto al 23, digamos. Todavía no llegamos a un 23, estamos casi 10 puntos por debajo de un 23. Pero sí el empleo va cayendo. Entonces, ahí vemos que sectores que están más asociados al consumo sí tienen que evaluar y ver la forma de subsistir. En Rosario está mucho la industria electrodoméstico, la industria del frío. Todos esos sectores son de consumo masivo y sí, China repercute fuertemente. Entonces, las industrias por ahí tienen que ver la forma de cómo sobrellevar esta avalancha de importaciones, pero sí lo vemos que se repercute en el empleo. Digamos, el empleo está cayendo sostenidamente. O sea, lo que antes las empresas fabricaban, hoy en muchos casos suplantan con la importación y la venta de un producto importado. Sí, hoy es común. Por eso baja el personal. Está bajando de a poquito el personal, no es todavía una catarata, pero bueno, ahí Pablo también tiene por ahí un montón de medidas también previas que se llega antes hay suspensiones y hay otras cosas. Sí estamos viendo el tema del empleo, la complicación. ¿Y de empresas que han cerrado directamente? Todavía no hay un número grande, sí hay algunas pequeñas que van cerrando, no tenemos números grandes. Sí hay empresas que han tomado decisiones, a lo mejor empresas grandes, carroceras de Rosario, por ejemplo, de decir, traemos de Brasil y sacamos el personal y a lo mejor incluso son decisiones estratégicas, de decir, no es que estamos vendiendo mal o vendiendo menos, estamos vendiendo más, pero no vamos a tener empleo acá. Eso sí se está viendo. Pablo. ¿Tenemos el mic por ahí? Acá. Ahí está. Gracias. Sí, como decía Rafael, hay algunas particularidades. En rigor de verdad, hay que separar lo que es empresa de actividad. La apertura indiscriminada de importaciones no solo afecta al cierre de empresas, que es grave, afecta al cierre de actividad. Nosotros tenemos una historia en Argentina que es difícil recomponerse un cierre de empresas, pero es posible. Lo que es imposible es recomponerse un cierre de actividad. Por ejemplo, nosotros en el 2018 en Rosario dimos una batalla muy grande para el no cierre de la empresa Mefro Wells, que era la única empresa que quedaba en Argentina de fabricación de llantas. Claramente fuimos derrotados en esa batalla porque la empresa terminó cerrada. Y nunca más se fabricó llantas en Argentina. Y así venimos desde mediados de los 70. Para poner un ejemplo, eso repercute en el empleo. La Unión Obrera Metalúrgica tenía en los 70 y en los 80 500.000 trabajadores. Llegó al 2001 con 50.000. Tiene que ver con el proceso de enfrentamiento a la industria. Y claramente estos modelos nos llevan a ese proceso. Son datos objetivos, no es una opinión, es lo que ya sucedió. Lo hemos hablado, tenemos en debate, hasta lo puedo decir en mi carácter de docente, no en mi carácter de apoderado de la UOM. Uno está a favor de poder competir y de reconvertirse. Siempre está a favor y los trabajadores están a favor de eso, porque eso implica capacitación. El tema de la reconversión es qué pasa en la transición. Nosotros no podemos pasar a estar reconvertidos de un día para el otro sin saber qué se hace con la gente en el medio, porque se sufre lo que se sufrió. Y no lo estamos diciendo desde un lugar chauvinista. A ver, yo voy a poner un ejemplo.
Hay una frase que yo aprendí, que es que lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. No lo dijo Perón, no lo dijo Marx, no lo dijo Alfonsín, lo dijo Marco Aurelio. Y la frase no la aprendí ni en la universidad pública donde cursé desde el jardín hasta mi doctorado, ni en el Kremlin. Lo aprendí en Harvard. ¿Qué quiero decir con esto? A veces las cosas que se dicen no se hacen, porque hoy el mayor presidente proteccionista del mundo está en la cuna del liberalismo, que es Trump. Entonces, tenemos que aprender a ser más pragmáticos independientemente de las cuestiones ideológicas. Si seguimos con este tipo de políticas, claramente nos vamos a quedar sin trabajadores. Y si nos quedamos sin trabajadores, nos vamos a quedar sin jubilación y sin salud. Porque el mundo del trabajo tiene un montón de consecuencias que exceden el poder adquisitivo actual. Entonces, es realmente muy importante que pensemos en todo eso. Hoy, por ejemplo, en la industria metalúrgica tenemos dos grandes problemas: sostener el empleo y el poder adquisitivo, que ahí es donde nos peleamos con Rafael. Yo no, el secretario general que está en la punta. Pero hay una realidad que yo lo cuento. La Unión Obrera Metalúrgica debe ser uno de los gremios que más reivindica la masa salarial en la actividad y, sin embargo, tiene sueldos bajos. ¿Qué significa eso? Que la rentabilidad de la industria es baja. Hicimos que una industria que era rentable hace 70 años atrás esté al punto de desaparecer o que tenga rentabilidades bajas. Yo les pido, por favor, legisladores, entiéndanlo, nos estamos pegando un tiro en los pies. Realmente nos estamos pegando un tiro en los pies. Entonces, por eso es muy importante todas estas cuestiones y que dejemos la ideología de lado. Esto no se trata de ideología, se trata de autodefensa. Si están sentados acá a la mesa el sindicato y los empresarios es porque, al menos en Regional Rosario, realmente entienden de qué se trata y más allá de las peleas circunstanciales, creo que encuentran siempre un punto en común para llegar a un acuerdo y mantener sobre todo la fuente laboral. Por eso, Antonio Donelo, que es el secretario general, me pide la palabra y quiero escucharlo, a ver qué piensa de lo que está ocurriendo y cuál es la mirada que tiene el sector. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marcelo, gracias a la vicepresidenta, a los senadores, la oportunidad que lo dan a expresarlo. Estaba escuchando la compañera de la isla, que ahí no solo son los empleos de trabajo que se defienden y se protegen, tuve en las dos marchas grandes que hubo, pero ahí se hace patria. Y no hay que olvidarse que uno de los objetivos que fue poblar la isla fue la soberanía nacional. Entonces ahí no hay que hablar solo de puestos de trabajo, hay que hablar de nuestra patria, de nuestra frontera, de que Chile avanza, que Inglaterra quiere seguir avanzando. Entonces hay un montón de cosas, como dijo Pablo, acá no vamos a hablar de política o de ideales, vamos a hablar de la patria, de nuestro país y de nuestro futuro, sobre todo el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, que no lo van a tener. Tenemos una encuesta que lo dolió mucho cuando la estábamos estudiando y leyendo. De 40 años a 15 años, la mayoría de los argentinos prefieren estar en una plataforma en negro. ¿Sabe qué significa eso? Destruir el sistema. Cuando se den cuenta que el sistema está destruido, nadie va a tener jubilación, nadie va a tener salud y vamos a pasar a ser de uno de los países de Latinoamérica y de Sudamérica de tener clase media a no tenerla más. Y acá la estamos arruinando por ideales que no son así. Estados Unidos, si queremos copiar la cosa buena, copiémosla. Estados Unidos tiene 5 o 6 leyes que presidente que suba, presidente que no la toca. Argentina se tiene que poner un proyecto de ley que sea quien sea que gobierne, se respete, se conserve y se peleen por eso. Y sobre todo por los recursos naturales que tenemos, que los necesita todo el mundo y los vamos a terminar regalando. Cuando hablamos de puestos de trabajo, no solo estamos perdiendo puestos de trabajo, lo pisaron los sueldos. Cuando lo pisan los sueldos, lo pisan el consumo. Cuando lo pisan el consumo, lo quedamos sin producción. Cuando lo quedamos sin producción, lo quedamos sin trabajo. Estamos frenando nosotros mismos la rueda virtuosa
que fue la que generó empleo. Hoy estamos frenando la rueda que genera empleo. Esto significa que vamos a seguir perdiendo trabajo y que nuestra sociedad cada vez va a estar peor. Y después vamos a generar, se va a generar violencia por la desigualdad. Y si no empezamos a mirar cosas que después van a pasar, va a ser difícil que la corrijamos. Y una cosa que nunca escucho mucho hablar, lo que va a ser la inteligencia artificial. Argentina no se está preparando para el golpe que viene. Y aquellos países que no se preparen van a perder los empleos. Y cuando yo hablo de los empleos, no hablo de empleo común. Hablo de empleo de alta calidad donde a uno le da un ingreso superior. No lo estamos preparando para ese golpe de tecnología que se viene. El mundo se está preparando, Argentina no. Muchas gracias por recibirlo. Esperemos que a nuestro proyecto lo acompañen y que Rosario tenga el beneplácito de ser la ciudad metalúrgica de Argentina. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias. José Rafael, ¿algo más? No, simplemente un poco lo que dijiste vos, Marcelo, digamos, acá lo que mostramos nosotros que en realidad tenemos más puntos en común que puntos en contra, desde un lado y desde el otro. Obviamente que hasta incluso nos ponemos de acuerdo, como dijo Pablo, de que desde nuestro lado entendemos que los sueldos no son saludables, así lo decimos y lo compartimos, tenemos la complejidad desde el otro lado, desde ser productivos y competitivos. Entonces tenemos que ver cómo apadrinamos esas dos cosas. Y un temita puntual, como dijimos, digamos, a veces se está hablando de nivelar la cancha, de un montón de cosas, se habla de impuestos, se habla de todo, pero por ejemplo, en una pyme, nosotros somos 50 personas, estamos casi pagando más de intereses que de sueldos. Entonces también, digamos, hace 8 meses que no subimos las listas de precios, pero los intereses nuestros son de 3 a 5% mensual. Mírenlo, vayan a los bancos, hagan lo que quieran. Entonces me piden a mí que ganemos el 1 o 2% y yo pierdo el 1 o 2% mensual, muchachos. Entonces también hay un montón de inequidades, no solo impuestos, no solo un montón de otras cosas que se están hablando, sino también una matriz financiera que también está compleja. Creo que también tenemos que poner en foco eso, porque te dicen C, pero desde el otro lado lo único que estamos recibiendo, tanto los empleados como hoy los industriales, son golpes, nada más. Muchas gracias. Clarificado.